Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal de nuevo? Eh, pues aquí estamos un día más. Vamos, creo, a terminar con el tema eh, pues que hemos estado viendo y que me he estado apoyando con Gustavo, que es el de la gracia. Y la verdad que lo más importante sería que aquellas personas que en un inicio tenían ciertas dudas sobre este tema o que habían tenido dificultades en llevar de la teoría a la práctica, que luego ese suele ser el verdadero problema, que habían tenido estas dificultades, que ahora estén, pues ahora estén mejor, que se sientan mejor, que hayan captado algo o que definitivamente estén viviendo ya algo que en el pasado no habían vivido, y eso sería para nosotros lo más gratificante del mundo. Sería muy bueno que las personas que indirectamente comenzaron este tema enviando algunos comentarios y enviando algunas preguntas también nos retroalimentaran por el mismo medio para ver qué tal se sienten y para ver de qué manera podemos aportar un poquito más a, pues a las necesidades que pudieras tener, ¿no? ¿Cómo ves? Este, pues como te digo, creo que va a ser ya lo último que vemos por ahora y que es un poquito quizás más práctico. Quisiera que retomáramos el versículo que a mi parecer es el ancla de este tema, y es el versículo de Efesios. ¿Te acuerdas? Yo te lo leo ahorita. Mira, es el de Efesios capítulo 2 en el verso 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este, por gracia sois salvos por medio de la fe. Este es un versículo, yo me imagino a cuántas personas, a cuántos buscadores de la verdad les ha traído luz, les ha traído entendimiento, el pensar que la fe, perdón, el pensar que la salvación no es algo que uno tenga que ganarse, porque eso sería imposible, sino que es por gracia, que ya hemos visto abundantemente que se trata de un don, que se trata de un regalo. Y es precisamente la gracia, esa disposición que tiene Dios de favorecer a los que no se lo merecen, ¿sí? Es básicamente eso, y de ahí surge todo lo demás, porque también habíamos visto que la gracia era ese poder, esa fortaleza que uno puede tener, que no viene de uno, que no depende pues ni de la voluntad de uno, ni de la fuerza de voluntad de uno, ni de la disciplina de uno, sino que viene dada, es una ayuda sobrenatural, es una ayuda real y sobrenatural, y de veras quiero que lo creas, porque si no lo has experimentado, te falta lo mejor, ¿sí me entiendes? O sea, yo veo que las vidas de algunas personas que quieren caminar con Dios están llenas de esfuerzo, están llenas de frustración y no han probado todavía lo mejor. Y lo mejor es cuando definitivamente la, la, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de nosotros humanos débiles, esclavizados, que hemos vivido años esclavizados a vicios, que hemos vivido años esclavizados a la mediocridad y a los sentimientos y emociones. Y bueno, veo que falta eso, o sea, veo que muchas personas han experimentado, digamos, la parte difícil del Evangelio, y no han experimentado la parte hermosa, la parte deleitosa, la parte en donde definitivamente hay algo o sea, definitivamente hay una ayuda, definitivamente esa alegría que puede brotar de uno. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso.
viene de parte de Dios, es una ayuda que llena todo, que permea por todas las áreas de la vida, es algo que no se puede ocultar, no es que quieras o no quieras, es que no se puede ocultar. ¿Por qué? Porque es algo que se ve, es algo notorio. Y a mí me gustaría muchísimo que los jóvenes, que ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, pudieran empezar a vivir eso que Jesucristo llamó como una vida abundante. Y eso es a fuerza, o sea, tienes que relacionarlo con la gracia que hemos estado hablando, ¿ok? Entonces, ojalá y hayas entendido cosas que te hayan ayudado. De todos modos, háznoslo saber. También, por otro lado, te quiero recordar otro versículo que leímos también muy hermoso y que quiero retomar ahora, que está en Hebreos en esta ocasión. No vamos a tomar todos los versículos, pero sí el que yo digo que es ancla, porque bueno, pues es la verdad de que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Aquí también tienes que ver, y ahorita quizás lo vemos con un poquito más de profundidad, que hay una relación. Ese versículo nos relaciona la fe y la gracia. Entonces, no vamos a poder tener una sin la otra, por lo tanto, pongamos atención a ese versículo. Sí, pero ahora vamos a ver, te voy a leer el versículo de Hebreos, que también es un versículo que ya vi de pasada en la última sesión que yo estuve, porque no hacía falta verlo a profundidad. Estábamos pensando y estábamos viendo cómo la gracia podía ser también entendida como un lugar, digamos, cuando decía Pablo, esforzaos en la gracia, o quizás entendiendo como un lugar espiritual, como un lugar donde pasan cosas, donde Dios te puede bendecir, donde te pones precisamente en esa posición en donde Dios puede bendecirte. No estábamos inventándonos nada, no estábamos imaginándonos demasiado, porque vimos, por ejemplo, que el apóstol Pablo les escribía a los Gálatas y les decía: de la gracia habéis caído. Decía, si ustedes empiezan a justificarse por las obras, si ustedes empiezan a pensar que tienen que hacer esto y cumplir con estas liturgias y con estas rituales para ser salvos, dice, ya no han entendido nada, están regresando están regresando a donde estaban antes y han caído de la gracia. O sea, y caer, decíamos que era caer de un lugar más alto a un lugar más bajo. Por lo tanto, era una especie de posición espiritual, ¿no? Y no solamente eso, la verdad es que este versículo también nos lo dice y te lo voy a leer. Dice en Hebreos capítulo 4, dice, en el verso 16, dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que hallemos misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Entonces dice que te acerques, o sea, que nos acerquemos. Y acercar es, o sea, tú te acercas o tú te alejas, o tú te mueves para la derecha o tú te mueves para la izquierda, y entonces es un acto de tu voluntad. O sea, tú puedes acercarte, puedes alejarte, pero el versículo te está diciendo que te acerques, y que te acerques al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque es ahí, en ese trono de la gracia, donde dice que puedes buscar y que puedes esperar y que puedes pedir que se te dé esa gracia que necesitas para lo que sea, para el oportuno socorro, para la necesidad que tú tengas. Entonces, es muy importante en esta plática sencilla, y además no creo que va a ser muy larga, que tú entiendas esto, porque aquí entra tu voluntad de acercarte. Entonces, solamente te pregunto, ¿a qué puede referirse esto? Esto definitivamente se está refiriendo a que te acerques al trono, sí, pero ¿quién está sentado en el trono? En el trono está sentado Jesucristo. Entonces, aquí te está hablando de que tú te vayas a ese lugar donde tú puedes encontrar gracia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué haces? O sea, ¿dónde pasas tiempo? ¿Dónde diriges tus pensamientos? O sea, ¿en qué meditas? ¿Qué lees? ¿A dónde llevas tus esfuerzos de modo que te acerques o que te alejes de ese lugar que es el trono de la gracia?
Porque si te alejas, evidentemente y obviamente, vas a estar también alejándote de esa gracia, de esa influencia que está fuera de nosotros y que se otorga no por méritos, sino que se otorga porque Dios nos ha permitido. Nos platicaba el otro día Gustavo, que las personas que se han arrepentido, esto es, que han cambiado la motivación de su vida, que ahora quieren hacer otra cosa, que ahora quieren vivir de otra manera, que ahora quieren que su vida sirva para algo, que su vida pueda glorificar a Dios, o sea, hacer ver a Dios como quien realmente es, ¿sí? Hacer ver a Dios como pues con el honor que realmente tiene y no como muchas veces se ha mal representado. Entonces, cuando la persona ahora quiere amar, cuando la persona ahora quiere darse, cuando la persona ahora quiere que sus fuerzas se empleen para esto o otro, cuando antes las había empleado para lo malo, para la injusticia, etc. Entonces, esa persona necesita de la gracia, necesita de la influencia divina para vivir en este mundo de la única manera como se debe de vivir. O sea, de la única manera como puedas amar a los demás, primeramente a Dios, como puedas representar bien a Dios, como puedas hacer que tus obras sean vistas por los demás y que al ver tus obras glorifiquen a Dios. ¿Me entiendes? O sea, hay una sola manera de vivir bien, una sola. Y para que podamos nosotros vivir de esa sola manera, como Dios quiere, entonces necesitamos la gracia todos los días. Entonces necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Entonces yo pregunto, ¿qué haces tú para acercarte al trono de la gracia? Obviamente tiene que ver con la oración, obviamente tiene que ver con la lectura de la Biblia, obviamente tiene que ver con lo que hemos hablado de elegir compañías que te llevan a lo bueno, que te llevan a meditar, o que te llevan a ser sabio, o que te llevan a alejarte de las cosas malas. Tiene que ver con muchas cosas el acercarse al trono de la gracia, pero específicamente y más importante que todo tiene que ver con Jesús. El que está en el trono es Jesucristo. Entonces, pues tienes que aprender de Él, tienes que conocer más de Él, tienes que estudiar de Él, tienes que pensar cómo cuando Él vivió en este mundo te dejó todo un registro en la Biblia de cómo vivió, de qué hizo, de muchas cosas que hizo, cuánto tiempo le damos a eso, ¿me entiendes? O sea, no nos desenfoquemos. Nuestros esfuerzos pueden dar un fruto muy diferente si los enfocamos acá o si los enfocamos acá, ¿sí me entiendes? O sea, tú puedes dar muchísimo esfuerzo y enfocarlo acá y tener nada de fruto. Y puedes dar menos esfuerzo y enfocarlo acá y tener mucho fruto. ¿Por qué? Porque realmente nuestro poder no viene de nosotros, sino viene definitivamente de Jesucristo. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas qué diferente es estar en un lado que estar en otro. Qué diferente es esforzarse en una cosa o esforzarse en otra diferente, ¿no? Entonces, mira, piensa... no sé, tú eres un chico, eres una chica, pero vamos a pensar en un chico o una chica que no creo, no sé si seas tú, pero que ha tenido problemas serios, vamos a decir, con el alcohol, con las fiestas, con el ambiente de disolución de las fiestas, con el ambiente ligero de chicas, de chicos, de sexo, de alcohol, de eso. Vamos a pensar en una persona que ha estado y que se ha involucrado en esos ambientes, ¿no? En el ambiente, y que, bueno, se ha acostumbrado y se ha enviciado a ciertas bebidas alcohólicas y la cerveza y todo eso, y entonces ahora esta persona está buscando a Dios. Esta persona está buscando a Dios y encuentra que le resulta muy difícil, pues, esta área de la disolución, del alcohol, de la fiesta y de jajaja, etcétera, ¿no? Entonces piensa en esta persona, a ver qué te parece. Y vamos a pensar también en términos de lugares, ¿no? Entonces esta persona, tú imagínatela esforzándose en su mente cuando tiene la tentación, o cuando está en su casa y está esta persona simplemente pensando, no debo de caer, Señor, ayúdame a no ser tentado, y está ahí dándole duro y dale, y, ok, está bien, me parece bien. Pero ahora imagínate que esta persona está
leyendo algo interesante, algo constructivo, algo edificante, que tiene que ver con Dios o con algún tipo de sabiduría o con alguna cosa que le está definitivamente, que la está entendiendo, que le está llenando, que le está haciendo ver las cosas más claras, que le está llevando a entender muchas cosas y está teniendo un tiempo de mucha gratificación espiritual porque sus fuerzas las está metiendo ahí. ¿Cuál crees que va a ser más beneficiado? El que simplemente está luchando en su mente y está de alguna manera haciendo mantras para que pues, se le aleje la tentación o para que se aleje esto y a lo mejor hace algún tipo de sacrificio y deja a lo mejor de comer hoy durante todo el día hasta el mediodía y está así. Ok, yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero sin embargo estoy pensando que creo que hay una manera un poco mejor de enfocar la tentación y no es esta, es mejor la otra, pero ahora piensa en otra más, en una tercera más, en un escenario tercero, ¿no? Imagínate que esta persona pues se sale con sus amigos y con sus amigos que no son precisamente los amigos más recomendables y entonces con sus amigos por la presión, porque es algo que tiene que ver con la escuela, porque es algo que tiene que ver con la oficina y entonces se van a un lugar donde están ahí las televisionzotas grandes, el ruido, las cervezas, las chicas que sirven el minifalda y están así, ¿no? El ambiente está relajado, el ambiente está de música, el ambiente está de mucha cerveza, de muchas alitas y así, y entonces está así, y entonces esa persona va y esa persona está angustiada. Pero, ¿qué pasó? Que esa persona se puso solita en una situación en donde le va a costar muchísimo más, pues siquiera sentir esa gracia de la que estamos hablando. ¿Por qué? Pues porque se fue a donde no tenía que irse, se fue a un lugar en donde le va a pegar a su mera tentación y donde se va a sentir débil y donde se va a sentir tentado y donde muy probablemente vaya a caer y entonces va a caer las consiguientes frustraciones y no puedo y va. Cuando era mucho más fácil no haber ido a ese lugar, simplemente tenía que haber tomado una decisión de decirle a sus amigos, ¿sabes qué? Yo no puedo, no puedo, lo que quieras, pero no ir. ¿Por qué? Porque se fue al lugar en donde, pues, tal parece que no hay gracia. No, bueno, es que sí hay, no sé si me entiendes. No te metas, por más que tú te esforzaras en ese lugar, lo ibas a pasar muy mal. Por más que te esforzaras, es probable que ibas a estar toda la tarde frustrado. ¿Qué de bueno hay en estar toda la tarde frustrado? Es más, ¿qué de bueno hay en estar toda la tarde condenado? O sintiéndote mal, ¿no? Nada, ninguna cosa buena. ¿Por qué? Porque ahí la solución era un poco antes. Era decirle, no voy. Y entonces la cosa hubiera sido diferente. Pero lo que te quiero decir es cómo hay formas, y esas las decides tú. Porque es como que tú te acercas o tú te alejas. Así como al trono de la gracia, así tú te puedes alejar o acercar a la tentación. ¿Sí me entiendes? Entonces, supongo, y estoy seguro de hecho, que Pablo por eso decía que nos abstuviéramos, que no nos acercáramos demasiado, que no estuviéramos proveyendo para los deseos de la carne, etcétera, etcétera. Esto es solamente un ejemplo, es un ejemplo para que veas que la misma persona puede encontrar diferentes resultados y la persona puede sentirse de manera muy distinta en una misma tarde siendo la misma persona siempre y cuando se acerque o enfoque sus esfuerzos a un lado o a otro, ¿ok? Y esto es muy importante porque a mí me parece que desde aquí algunos ya no lo están entendiendo bien y no están esforzándose ahí para estar en el lugar donde está la gracia, donde se te provee la gracia. También hablábamos de la humildad y hablamos de la soberbia, son, por así decirlo, ahí estás en un lugar donde Dios te va a dar gracia y en un lugar donde Dios te va a rehusar dar nada, que es cuando una persona está con el corazón envanecido, ¿sí? Entonces, piensa en esto, dale más vueltas a esto que te estoy diciendo. ¿Dónde estás encaminando tus esfuerzos? ¿Sí? ¿Dónde
El apóstol Pablo también, te estoy recordando un texto que es un texto que siempre me ha gustado mucho, porque esto lo descubres cuando lees diferentes traducciones o cuando usas algunas herramientas. Entonces, dice Pablo en otro lugar de sus epístolas, de sus cartas, dice ¿cómo dice? Dice, por lo tanto, dice, andad en el Espíritu, y en algunas versiones dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Pero en otras versiones y en el original más bien dice, andad en el Espíritu y entonces no satisfaréis los deseos de la carne. ¿Ves la diferencia? Ahí hay una diferencia. Y la diferencia quiere decir esto: si tú andas en el Espíritu, no vas a estar cayendo. Si tú tus esfuerzos los concentras en andar en el Espíritu, entonces no satisfarás los deseos de la carne. O sea, vas a tener la fuerza, vas a tener, ni siquiera vas a estar pensando en eso, no vas a tener ni siquiera la tentación tan fuerte e insoportable como a veces llega, ¿verdad? O sea, no va a llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque estás encaminando tus esfuerzos a andar en el Espíritu. Es lo mismo que estamos hablando, ¿ok? Ojalá y esto y tu voluntad de entender más cosas que te pueda ayudar mucho, ¿ok? Ahora, en el versículo que estamos leyendo, en el versículo de Efesios, ahora, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, eso no tiene que ver con nuestros méritos. Aquí observa algo. Aquí vemos la gracia y vemos la fe. En otras palabras, hay algo que Dios ya ha hecho, hay algo que ya está asegurado. Esa decisión que Dios ha tomado de favorecer al pecador, esa decisión ya está hecha. O sea, la oportunidad de que un pecador, la oportunidad de que un hombre vicioso, la oportunidad de que un hombre malo o una mujer mala pueda dejar sus caminos y caminar con el Señor, esa oportunidad ya está ahí, está asegurada. ¿Por qué? Porque esa no depende de nosotros, depende del Señor Jesucristo, y Él ya hizo todo para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad ahí, ¿sí? Ahí está. Pero ¿de qué sirve que esté ahí si no la tomas? Ahora la tienes que tomar. Eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, mientras no la tomes, por más que exista esa oportunidad, no te sirve a ti. Le puede servir a otra persona, pero a ti no te sirve. Es como cuando dice la Escritura que en el Evangelio de Juan, que dice que Dios envía al mundo a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿sí? O sea, todo aquel que en Él cree. ¿Y qué pasa con el que no cree? Bueno, ese no tiene la oportunidad, ¿sí me entiendes? Y esa es la parte que nosotros tenemos que hacer. Por eso también le dijo el Señor Jesucristo a los religiosos de su época, le dijo: esta es la obra de Dios, la que tenéis que hacer es esta, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tienes que ver es que la gracia de Dios pone a tu disposición un regalo y una vida que es realmente abundante, pero ¿de qué te sirve a ti si no la tomas? Por lo tanto, ahora ya estamos en ese enlace que es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces tú necesitas tener fe, necesitas concentrarte en tener fe. Y nuevamente, no vas a tener más fe por más que te empieces a decir a ti mismo: tengo fe, sí creo, sí tengo fe en el Señor Jesucristo, tengo fe en que el Señor Jesucristo. Eso no sirve. Eso no va a ser así, no es de esa manera como uno obtiene fe, pero sí es de otras maneras para obtener fe. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, como diciéndote: ¿quieres tener fe? Puedes tener más fe si te pones a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios la puedes escuchar cuando lees las Escrituras, o la voz la puedes escuchar cuando alguien te está hablando de parte de Dios, sea en privado o sea en una predicación, o la puedes escuchar cuando lees un libro, cuando estás leyendo alguna cosa, o la puedes escuchar cuando una persona aún no convertida te está diciendo algo, o estás viendo alguna cosa, algún acontecimiento en la calle o en las noticias, y entonces
tu disposición, tu necesidad de escuchar a Dios, tu necesidad hace que el Señor vea de qué manera en los caminos que Él quiere te provea la palabra, que Dios te hable para que me entiendas. Y entonces Dios te habla de la manera que sea, por medio de la Escritura, lo que sea, y yo recomiendo mucho, aquí sí yo recomiendo mucho las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras no son cualquier lectura ni cualquier libro. Eso es muy importante, o sea, no es lo mismo leer cualquier libro, aún libros cristianos como les llaman, o libros en donde se hagan comentarios acerca de las Escrituras, o donde se toquen temas y se hagan libros a partir de esos temas. Pero otra cosa muy diferente es la palabra de Dios, porque es ahí donde Dios te suele hablar más, es ahí donde es viva y eficaz. Has leído, ¿verdad? Que la palabra del Señor es viva y eficaz. Parece que siempre que la lees, siempre tiene algo más que aportarte. Parece como si tuviera vida exactamente. O sea, como si hoy la lees y hoy te aporta algo. Y después ese mismo versículo o ese mismo capítulo o ese mismo libro lo vuelves a leer 3 meses después y entonces te aporta más cosas dependiendo de tu estado en ese momento. Y otra vez, y la vuelves a pasar por ese mismo lado y te vuelve a aportar. Y entonces Dios te habla por medio de su palabra. Entonces ahí hay un énfasis especial. ¿Quieres fe? Ponte a leer la Escritura, pero no pongas a leerte la Escritura como para dar cuentas a tu pastor. Eso no sirve para nada. Para que cuando te pregunte cuánto has leído, tú digas, pues sí he leído 1 hora al día. ¿Y eso qué tiene? Tú puedes leer 1 hora al día y no te aprovecha de nada. ¿Por qué? Porque en realidad no tienes ni siquiera necesidad de oír la voz de Dios. Pero lee 15 minutos o lee media hora con la necesidad de escuchar la palabra y la voz de Dios y verás como es otra cosa diferente. Entonces, ahí necesitas buscar, porque eso tú no te puedes engañar a ti mismo. Tú sabes qué pasa contigo, tú sabes qué satisfacción tienes o dejas de tener cuando tú lees la palabra de Dios. Tú sabes si sientes algo en eso, como que Dios de veras te da, te llena, te alimenta, te provee, te satisface en la mente, te satisface el alma, el corazón, ¿sí? O sea, tú sabes, o que no pasa nada y lees y te está dando sueño, estás leyendo y te es monótono y es, pues esto ya lo he leído y estás cabeceando obviamente que no lo estás leyendo de la manera correcta. Es mejor que cierres tu Biblia ahí, que entiendas lo que estamos hablando. ¿Me entiendes? Entonces, te digo que ahora ahí está el regalo, pero ahora lo tienes que agarrar y lo tienes que agarrar por medio de la fe. Y si no conoces a Dios tal como es, no vas a tener la fe en Él, ni la confianza, porque yo muchas veces he dicho a las personas, ya no uses la palabra fe en varios contextos, usa la palabra confianza para que te entiendas más. O sea, ¿qué puedo yo decir? Bueno, yo puedo decir que confiar en una persona o tener plena confianza en una persona es algo padrísimo. O sea, tener una relación, por ejemplo, de amistad o una relación conyugal, por ejemplo, yo con mi esposa y tener absoluta confianza en ella o ella en mí, pues hace que la relación sea muy sencilla, o sea, hace que no haya malos pensamientos, hace que ella sepa, básicamente se imagine por qué yo hago o dejo de hacer las cosas, nunca hay esas sensaciones que tienen algunas parejas ahí donde el otro le puede estar fallando, donde el otro puede estar engañando, no existen esas cosas. Entonces, es una relación de confianza y las relaciones verdaderas, y por cierto, la relación que Dios establece con nosotros es una relación por medio de la fe, por medio de la confianza. Si tú no tienes confianza en Dios, si tú no tienes confianza en quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su corazón, cuáles son sus sentimientos o sus pensamientos para contigo, si tú los tienes distorsionados, equivocados, ¿por qué? Porque no has entendido bien las cosas, porque no las has buscado con profundidad en las Escrituras, porque no las has escudriñado, entonces resulta que no tienes y no puedes tener la confianza en el Dios que sí te puede ayudar y que es el que te ofrece la gracia. ¿Sí me entiendes? Esto para mí ha sido crucial, entender esto. Llevar una relación de confianza con Dios ha sido crucial para mi estabilidad, pero yo no puedo tener una relación de confianza con Dios si no entiendo quién es Dios y cómo actúa. Y por cierto, pues Dios no cambia, también dice la Escritura, ¿no? Dios dice es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, en Él no hay, dice, mudanza de variación, no hay cambio. Eso quiere decir que Dios es predecible en el sentido de que Él
pues si tú viste en el Antiguo Testamento que hizo esto porque los hombres se portaron así, así va a seguir siendo. O sea, Dios te deja saber quién es para que tú puedas confiar en su carácter. Entonces, conócelo para que puedas confiar en Él. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es misericordioso, porque es poderoso, porque no aguanta el mal. ¿Por qué? Porque te va a defender de tus enemigos, porque si te pones donde te tienes que poner, si te alineas con el bueno, si te alineas con el Todopoderoso, si te alineas con el Dios del universo, no va a haber enemigo, no va a haber muerte, no va a haber circunstancia, no va a haber nada que se pueda poner en contra de ti, porque tienes a tu lado al que te defiende y al que no duerme, dice, que no duerme, ni está distraído, el que cuida a su pueblo, el que te cuida a ti. Entonces, si tú no entiendes qué tan amoroso es Dios, entonces tus decisiones van a ser malas. Y te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas de esa parábola de los talentos, en donde, bueno, pues hubo un hombre que le dio a su gente, a sus trabajadores, iba a salir a un viaje largo, iba a hacer algunas cosas y tenía que ausentarse, y entonces le dicen, ¿saben qué? Les voy a dejar algo para que ustedes negocien, y entonces a uno le dejó vamos a decir, cinco talentos le dejó, que era pues mucho para que pudiera negociar. Esos talentos es una medida de peso, pero es una medida que está relacionada con la moneda, con el peso del oro, o con el peso de algún metal, de valor, en donde ahí podía hacerse la moneda de cambio, donde podían hacerse transacciones. Y entonces le deja a uno 5, le deja a otro 2, a otro le deja 1, ¿no? Y entonces le dice, bueno, pues ahora sí negocien, hagan con esto lo más que puedan y yo después regreso, ¿va? Y entonces se va, y después de un tiempo regresa, y entonces el de 5 dijo, mira, pues yo hice esto y lo otro y negocié, y entonces aquí tienes lo tuyo y otros 5 talentos. Y el de 2 más o menos igual, dijo, mira, pues tú me dejaste 2 talentos, yo hice esto, yo agarré y hice, va, y entonces aquí tienes otros 2 talentos, ¿no? Pero el tercero dijo, yo sabía que tú eres un hombre duro. Yo sabía que tú luego pides más de lo que nosotros podemos dar. Y entonces por eso, miren, la verdad es que tuve miedo. Dije, nah, hombre, va a pasar que me voy a poner a negociar con este talento y al rato voy a perderlo, o no me va a resultar bien la cosa y va a venir mi patrón y me va a empezar a decir, pues es un patrón duro. Y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sí? Dice, si además ni siquiera es cierto tus palabras mismas, si lo hubieras hecho, ¿sí? Entonces, o sea, lo que te quiero decir, le fue mal, ya te sabes la historia. Este hombre le fue mal. Este hombre no solamente no tuvo el halago, no tuvo su señor le dijera, bien, buen siervo y fiel, algo bueno, no, sino todo lo contrario, lo castigó, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenía una idea mala. Por su corazón malo, y porque no lo quiso cambiar, y porque no quiso entender quién era su Señor, ¿sí? Su idea era mala y lo llevó a malas decisiones y a malos resultados. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que si tú crees o tienes distorsionada la imagen de Dios en tu vida, si tú tienes distorsionado el amor de Dios en tu vida, si no entiendes lo que Dios nos ha amado, si tú no entiendes lo que Dios te ha querido, si no entiendes la buena voluntad que ya Dios te ha tenido, no que te tenga que tener, no, sino la que ya te ha tenido, y no entiendes quién es Dios, y no te hace eso entender y ver y contemplar a un Dios que es digno, que es amoroso, que es digno de que tú te sometas a Él, te entregues a Él. Si no lo has entendido así, entonces no estás entendiendo el carácter de Dios, no estás entendiendo quién es, y por lo tanto, pues no puedes confiar en Él. Y por lo tanto, pues tus decisiones son malas, y por lo tanto, los resultados son malos, ¿sí? Y por lo tanto, pues vives una vida frustrada y no vives la vida que el Señor Jesucristo dijo, que los que creyeran en Él, dice, de su interior correrían ríos de agua viva. ¿Sí me entiendes? No entiende, o sea, por eso en tu vida pues no hay eso, o sea, ríos de agua viva, imagínate ríos que bajan así de agua viva, o sea, habla de abundancia, ¿no? Dice, para que tengáis vida y vida en abundancia. O sea, no habla de cositas pequeñas, habla de cosas verdaderas, habla de cosas que se ven, hablan de cosas que no se pueden esconder, habla de cosas que ve la familia y te mira y dice, ¿qué le ha pasado a este? Pero para bien.
algo bueno. Entonces, no hay eso. Piensa en lo que estamos hablando. Quizás aquí encuentras respuestas en este punto, en el punto en donde tú tienes por la fe, porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tengas ahí el regalo si no crees? Si no crees en aquel que Dios ha enviado, pero no crees en la manera como debes de creer, de confiar, porque no lo conoces, porque no te has dado a la tarea de conocerlo verdaderamente. Si yo no creo, yo no tomo algo. Por ejemplo, el otro día yo estaba trabajando, ¿no? Y entonces había hecho justo había hecho una compra en Mercado Libre, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tengo yo una cuenta en Mercado Libre y bla, 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 ¿no? Entonces, de repente me llegó un anuncio y me dice, tú por ser miembro de Mercado Libre y las últimas compras que has hecho y bla, 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 empezaron a decir, y dice, te has hecho merecedor de un iPhone no sé qué y de lo último de esto, o puedes cambiarlo por una Mac de no sé qué. Y yo dije, pues está bueno. Y dice, ¿y qué hay que hacer, no? Y dice, lo único que tienes que hacer es poner $1, pero mira, el tiempo está bajando, ¿no? Entre que el tiempo estaba bajando, o sea, el reloj iba como que presionándome y que había que poner $1 o la equivalencia de $1 para poder recibir esto, me hizo desconfiar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo desconfié y dije, pues para que yo pague $1 tengo que meter información de una tarjeta de crédito, etc. Entonces desconfié y no me fui más allá. Más bien me fui al Google y empecé a meter, dije, a ver, ¿alguien sabe a ver, anuncio en Mercado Libre, no sé qué, te ofrece por $1 esto? Y salieron ya, y salió claro, y no lo hacían solamente por Mercado Libre, sino por otros lados, y es un fraude, pues, de esos que te encuentras ahí online, ¿no? Entonces, estuvo a punto. ¿Por qué? Porque efectivamente acababa de hacer una compra en Mercado Libre, todo sonaba muy razonable, ¿no? Y además tomaban, o sea, lo hicieron bien. Pero yo desconfié y entonces, vamos a decir, pues no agarré porque desconfié y no fui más adelante. O sea, vamos ahora a ponerlo en el lado positivo. Si alguien te dice, vamos a decir que es verdad, una persona te dice, mira, este dinero lo dejó una persona y lo dejó para ti. O sea, tu nombre, ¿no? No sé cómo te llames, Silvia Ramírez, ¿no? O Joel Martínez. Y entonces, y lo dejó para ti porque dejó este dinero y entonces tú tienes ese regalo ahí, pero dice, lo único que tienes que hacer es venir a esta dirección con tu INE o con tu identificación y demostrar que eres tú. Nada más, es todo lo que tienes que hacer. Entonces, tú tienes ahí el regalo, pero tú tienes que ir y tú tienes que demostrar que eres tú. Ahora tú puedes decir, no, yo no me creo eso. No me creo. Vamos a suponer que sea cierto, pero dices, está muy raro. ¿Cómo que alguien se preocupó tanto por mí o me van a dar algo cuando pues yo ni sabía de esto? Pues yo creo que cualquiera se lo hubiera quedado, ¿no? No, yo no creo. Y estás desconfiado y no vas. Entonces, ¿qué pasa? Que sí había un regalo para ti, pero que tú, por desconfianza, no fuiste y no te acercaste. Es un ejemplo nada más. La verdad, no quiero que seamos crédulos y menos en este mundo en donde hay montones de fraudes y montones de maldades, pero es solamente el ejemplo. Tenías el regalo, pero desconfiaste y no pudiste agarrarlo. No pudiste tomar, no pudiste hacerlo tuyo. La gracia hace que tengamos el mejor de los regalos ahí, hace que tengamos esa oferta que Dios ha puesto a todos los hombres y a todos los pecadores, pero si tú desconfías de Dios, si tú desconfías de su carácter, si tú no lo conoces, y el conocer a Dios está directamente relacionado con la confianza que le puedas tener, por lo mismo que es con las personas. Cuando tú conoces a una persona buena, cuando tú conoces a una persona que es muy especial, una persona que de veras piensa en los demás, una persona, una persona como Dios quiere, y tú la conoces, cuanto más la conoces, más confías en ella. Lo mismo pasa con Dios. Entonces, si tú no lo conoces, no vas a confiar. Conócelo para que confíes. Enfoca tus fuerzas para donde Dios quiera, donde Dios quiere que estés, para que te dé abundante gracia para todo lo que necesitas. De veras, hazme caso.
Ponte a pensar en esto. Parece que es más o menos lo mismo, pero no es. Es que te enfoques en Jesucristo. Aquí no tienen que ver tus esfuerzos en donde tú, porque tú decides, o porque tú ayunas, o porque tú tienes que demostrar esto, o porque tú vas a disciplinarte. Eso está bien, pero eso no tiene fuerza suficiente para eliminar los apetitos de la carne. Lo dice Pablo también. Pero Dios sí. Pero su gracia sí. Pero la influencia que Él da en nosotros como gente débil, sí. Entonces, enfoca tus esfuerzos en Jesucristo. Enfoca tus esfuerzos en conocerlo más. Enfoca tus esfuerzos en entenderlo más. Enfoca tus esfuerzos ahí para que, andando en el Espíritu, entonces no tengas necesidad ni obligación de satisfacer los deseos de la carne. ¿Va? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a despedirnos. Padre, gracias por tus palabras, o por esas palabras que pueden ayudar a los que estamos aquí presentes, a los que oímos esto. Y te pido que a las palabras las acompañes con tu gracia, con tu espíritu y con poder, para que puedan albergarse en el corazón de los que están escuchando. Y te lo pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues que Dios te bendiga y vamos a seguir viéndonos por aquí. Cuídate mucho. Adiós.